¿Y si te dijera que más de 20 millones de fans del metal han dado la espalda a algunos de los nombres más importantes del género, por delitos, odio o puro caos? Desde impactantes casos de delitos violentos hasta saludos prohibidos captados por las cámaras. Aquí están las 20 estrellas del heavy metal más odiadas. Varg Vikernes, Burzum. No solo es odiado, es temido. La gente no solo le da la espalda a su música, le da la espalda a su nombre. Era la única persona detrás del proyecto de black metal Burzum, pero no fue su música lo que lo hizo famoso. Fue la sangre y el fuego. En 1993 eliminó a otro músico llamado Oystein Euronymous Arset. No fue una pelea que salió mal. Fue un brutal ataque con un cuchillo. La noticia se extendió rápidamente y la conmoción nunca se disipó. Varg lo apuñaló varias veces. Fue frío. Fue premeditado. Y eso solo fue el principio. Tras el asesinato, incendió iglesias. Quemó lugares sagrados en Noruega. No eran solo edificios. Formaban parte de la historia, de la vida de las personas. Los incendios iluminaron el cielo y mostraron hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No se escondió. Habló con orgullo. Luego vinieron las palabras que lo empujaron aún más hacia el odio. Varg comenzó a hablar del poder blanco. Dijo cosas sobre las razas que disgustaron a mucha gente. Sus opiniones estaban llenas de ira y orgullo por hacer daño a los demás. La gente no podía creerlo. El mundo del metal, ya de por sí oscuro y ruidoso, se vio conmocionado por uno de los suyos. Su música empezó a parecer la sombra de algo más peligroso. Incluso los fans que antes les gustaba el black metal empezaron a alejarse. Muchas tiendas de discos dejaron de vender su música. Algunos músicos se negaron a tocar cerca de cualquiera que aún le apoyara. Se convirtió en una mancha en la escena. No fue solo un acto. Fue una cadena de odio, fuego, muerte y orgullo. Varg intentó hacerse pasar por un pensador más tarde. Hizo vídeos y blogs, pero sus palabras seguían mostrando el mismo corazón frío. Hablaba de viejas costumbres y del odio envuelto en la historia. Sonreía mientras decía cosas que herían a grupos enteros de personas. Algunos todavía intentan defenderlo. Dicen que era joven. Dicen que ha cambiado. Pero la mayoría sabe que no es así. El pasado sigue gritando cuando se menciona su nombre. Second Tim Lambesis, As I Lay Dying. Este tipo tenía el aspecto de una estrella de rock y la voz de alguien fuerte. Su banda, As I Lay Dying, cantaba canciones ruidosas con mensajes profundos. Muchos fans pensaban que defendía la fe y la esperanza. La banda incluso tenía una imagen cristiana. Pero entonces salió a la luz la verdad y todo cambió. En 2013 se supo que Tim había intentado contratar a un hombre para eliminar a su esposa. No era un rumor, era real. Conoció a alguien que creía que era un sicario y le dio dinero para que eliminara a su esposa. Ese hombre era en realidad un policía encubierto. Tim fue arrestado y el mundo quedó atónito. No solo fue acusado, sino que fue declarado culpable. Fue a prisión durante 6 años, aunque solo cumplió la mitad de la condena. Aún así, el daño ya estaba hecho. La gente estaba conmocionada, confundida y enfadada. No se trataba de alguien que había perdido los nervios. Se trataba de alguien que había planeado un crimen horrible. Los fans que antes llevaban camisetas de su banda las tiraron a la basura. Sus compañeros de banda no sabían qué decir. El mundo del metal se quedó con un mal sabor de boca. Y lo peor era que no se trataba solo del error de un hombre. Se trataba de la confianza. Él la había traicionado. Había hecho que la gente se sintiera engañada. Un hombre que cantaba sobre la luz ocultaba la oscuridad. Más tarde intentó pedir perdón. Habló de las drogas, del dolor y de cómo se había desmoronado su vida. Pero las palabras no bastaron. Muchos creyeron que su disculpa era solo otra actuación. Después de la cárcel, Tim intentó volver. Volvió a dar conciertos. Incluso reunió a la banda. Algunos fans regresaron. Otros nunca lo hicieron. No podían olvidar lo que había hecho. Para muchos, su rostro les trae recuerdos de lo que podría haber pasado. Una mujer podría haber muerto. Una familia podría haber quedado destruida. 3. Phil Anselmo, Pantera, Down. Phil Anselmo solía ser una de las voces más potentes y fuertes del heavy metal. Como líder de Pantera y Down, ayudó a definir el sonido del metal en los años 90 y principios de los 2000. Los fans lo aclamaban por su voz áspera, sus conciertos salvajes y su actitud desafiante. Pero esa fama empezó a desmoronarse poco a poco. En 2016, durante un concierto homenaje a un músico fallecido, Phil dejó a todos boquiabiertos. Levantó el brazo en un saludo nazi y gritó: «¡Poder blanco!». El público se quedó paralizado. Las cámaras captaron el momento.
La gente estaba atónita, no solo por lo que había hecho, sino por la facilidad con la que lo había hecho. Más tarde dijo que era una broma y culpó al vino y al cansancio, pero el daño ya estaba hecho. El vídeo se difundió rápidamente y lo vio gente de todo el mundo. Muchos se enfadaron. Algunos dijeron que ya habían visto señales antes. Phil había hecho comentarios extraños o airados en el pasado, pero sus fans no les habían dado importancia. Ahora los analizaban más detenidamente. Más vídeos y entrevistas antiguas mostraban comentarios suyos que incomodaban a la gente. Los fans que antes lo admiraban ahora se sentían inseguros. Sus palabras, que antes se consideraban fuertes, ahora parecían hirientes y descuidadas. Se cancelaron conciertos. Algunas bandas se negaron a tocar con él. Otros se pronunciaron al respecto. Unos pocos siguieron apoyándolo, diciendo que no lo decía en serio. Pero para muchos era demasiado tarde. No podían olvidar lo que habían visto. Llegó una disculpa, pero no sirvió de mucho. Parecía forzada, poco sincera. Dijo que lo sentía, pero también parecía molesto por tener que decirlo. Eso solo enfadó más a la gente. La confianza es difícil de ganar y fácil de perder. Y Phil había perdido mucha. Para alguien que en su día tuvo fans que aplaudían cada una de sus palabras, ahora esas palabras sonaban pesadas y peligrosas. Los fans del metal pueden perdonar muchas cosas. Malos discos, conciertos extraños, incluso peleas. Pero el discurso del odio, eso es otra cosa. Limp Bizkit. Este tipo no necesita presentación porque se hizo famoso rápidamente, pero no todo el mundo pensaba que se lo merecía. Como líder de Limp Bizkit, destacaba por su gorra roja, su voz potente y su estilo salvaje. Pero detrás de la fama había una montaña de odio por parte de los fans, los críticos e incluso otros artistas. ¿Por qué? No era solo por su música, era por su forma de actuar. Fred parecía preocuparse más por ser guay que por hacer buenas canciones. Algunos decían que era todo imagen y nada de corazón. Otros decían que hacía que el metal pareciera ridículo. Para muchos fans del metal, Limp Bizkit era como la comida rápida, ruidosa, llamativa, pero poco sustanciosa. Fred no ayudaba con su comportamiento. Siempre estaba peleándose con otras bandas. Decía cosas groseras en las entrevistas. Daba la impresión de ser orgulloso, grosero y engreído. En las entregas de premios actuaba como si fuera el dueño del lugar. En los conciertos, animaba tanto a los fans que a veces las cosas se descontrolaban. En Woodstock 99, Limp Bizkit tocó mientras se iniciaban incendios y había gente herida. Fred dijo a los fans que se volvieran locos en lugar de calmar los ánimos. Eso hizo que mucha gente le culpara del caos. La gente empezó a preguntarse, ¿es un artista de verdad o solo alguien al que le gusta el lío? Ni siquiera a otros músicos les caía bien. Trent Reznor, de Nine Inch Nails, y Corey Taylor, de Slipknot, se pronunciaron en su contra. Fred se convirtió en el rostro de todo lo que la gente odiaba del nu metal. Para los puristas del metal, era un chiste. Ni siquiera cuando Limp Bizkit vendió millones de discos, se ganaron el respeto de nadie. La gente decía que su éxito se debía a que eran ruidosos, no a que fueran buenos. Y Fred, en lugar de intentar ganarse a la gente, parecía disfrutar siendo el malo. Pasaron los años, pero el odio nunca desapareció del todo. Fred probó suerte en la actuación, hizo algunas películas, pero incluso en Hollywood, la gente recordaba su música y su actitud. Ahora, cuando se habla de estrellas del metal odiadas, siempre sale su nombre. Puede que aún tenga fans, pero incluso ellos saben que tiene una larga lista de enemigos. 5. Marilyn Manson. Este gran artista se hizo famoso por ser impactante. Se pintaba la cara, vestía de forma extraña y cantaba sobre temas oscuros. Durante años, sus fans pensaron que solo estaba interpretando un papel. Decían que sus espectáculos eran solo arte, hechos para asustar o emocionar a la gente. Pero ahora, muchos miran atrás y se preguntan, ¿era todo falso o había algo más oscuro detrás? Su música, que antes se consideraba atrevida, ahora se ve ensombrecida por graves acusaciones. Más de una persona ha dicho que les hizo daño, tanto físico como psicológico. No son acusaciones baladíes. Dicen que les atormentó, les mantuvo atrapados y les trató como si fueran juguetes. Cuando salieron a la luz estas historias, todo cambió. Las grandes empresas dejaron de trabajar con él. Se cancelaron los conciertos. La gente que antes lo alababa empezó a hablar en su contra. Algunos fans quedaron desconsolados. Lo habían admirado durante años. Ahora no sabían qué creer. ¿Era realmente un monstruo el hombre al que habían apoyado? Era como una pesadilla. Incluso las viejas entrevistas y las historias entre bastidores parecían ahora diferentes. Lo que antes parecían bromas, ahora parecían advertencias. Al principio, Manson se mantuvo en silencio, pero luego dijo que las acusaciones eran falsas.
Sin embargo, el número de personas que alzaron la voz siguió creciendo. Algunas tenían pruebas, otras lo llevaron a los tribunales. Su defensa dijo que solo era parte de su estilo, que la gente lo había malinterpretado. Pero el dolor no es arte y el abuso no es una actuación. Los fans dejaron de escuchar su música. Las tiendas retiraron sus álbumes. Sus amigos de la industria cortaron toda relación con él. Argos Lent. Argos Lent es un nombre que provoca ira con solo pronunciarlo. No los odiaban por ser ruidosos o extraños. Los odiaban por lo que cantaban. Sus letras hablan de la esclavitud, la guerra y la historia antigua, pero no de una manera didáctica. Al contrario, sus canciones parecen alabar cosas que la mayoría de la gente considera malvadas. Escriben sobre el comercio de esclavos como si fuera algo de lo que estar orgullosos. Hablan de antiguos imperios como si fueran héroes, incluso cuando esos imperios hicieron daño a personas. Esto no pasó desapercibido. Los fans y los críticos les llamaron la atención. Muchos dijeron que su música no solo era incorrecta, sino peligrosa. Al principio, la gente pensó que tal vez era una broma de mal gusto. Quizás intentaban escandalizar, pero la banda nunca dio explicaciones. No se disculparon. No dijeron que solo era arte. Simplemente siguieron adelante. Eso empeoró las cosas. Las tiendas de música dejaron de vender sus discos. Las plataformas online eliminaron sus canciones. Otras bandas se negaron a tocar con ellos. El mensaje era claro. Ese tipo de discurso no tenía cabida en la música. Algunos fans intentaron defenderlos. Decían que Argos Lent solo estaba siendo atrevido, que hablaban de historia. Pero hay una diferencia entre hablar de historia y alabar lo peor de ella. Cuando tus canciones parecen apoyar el racismo y el odio, la gente tiene todo el derecho a enfadarse. El silencio de la banda decía más que cualquier riff de guitarra. Taake. Esta es una banda que parece pensar que la ira es solo parte del espectáculo. Pero cuando usas símbolos de odio, la gente deja de verlo como arte. En 2007, su cantante principal impactó al público alemán al aparecer en el escenario con una esvástica en el pecho. Ese gesto provocó la suspensión de los conciertos. Se cancelaron las actuaciones. Los fans quedaron impactados. La banda intentó explicarse. Dijeron que no era un apoyo real, solo una imagen. Pero una esvástica nunca es solo un diseño. Significa dolor, odio y muerte para millones de personas. La gente no se creyó la excusa, y las cosas no se quedaron ahí. Taake también tenía letras que parecían atacar al Islam. Las frases de las canciones se consideraban odiosas, no reflexivas. Se produjeron más protestas. Se cancelaron más conciertos. Afirmaron que era libertad de expresión. Pero cuando esa expresión causa miedo y dolor, el precio es demasiado alto. Incluso los fans del black metal, conocidos por aceptar temas oscuros e impactantes, dijeron que Taake había ido demasiado lejos. La banda no se echó atrás. No intentaron escuchar ni madurar. Parecían orgullosos de la ira que provocaban. Pero impactar a la gente no es lo mismo que inspirarla. El odio no es buen arte. Causa un daño duradero. Y Taake, en lugar de cambiar, se encerró aún más. Utilizaron la indignación como combustible. Esa decisión volvió a muchos fans en su contra. 8. Grant Bielialski. A estos chicos no solo les caen mal, sino que son profundamente odiados por mucha gente del mundo del heavy metal. Esta banda estadounidense llevó las cosas a un terreno peligroso. Sus canciones no solo tienen letras oscuras o impactantes, utilizan palabras que atacan directamente al pueblo judío. Algunos de los títulos de sus canciones también son odiosos. No se trata de ser provocadores o de intentar escandalizar. Estos mensajes transmiten un odio real. En sus conciertos, han mostrado banderas que se parecen mucho a las nazis. Las cambiaron ligeramente para evitar problemas legales, pero todo el mundo sabe lo que realmente significan. Sus camisetas y carteles también están llenos de imágenes odiosas. No es algo aleatorio. Saben a quién quieren llegar. Quieren fans que apoyen ideas extremas y peligrosas. También están vinculados a un grupo de bandas de black metal que apoyan las ideas nacionalsocialistas. Eso significa que su música no solo es oscura, sino que difunde el odio. No es de extrañar que muchos servicios de música hayan eliminado sus canciones. Los fans han iniciado boicots totales. Incluso otras bandas de metal se han pronunciado en su contra. La gente se ha preguntado una y otra vez, ¿cómo pueden seguir actuando? ¿Cómo siguen vendiendo música? La respuesta está en el hecho de que algunos fans apoyan el odio. Pero eso no significa que el resto del mundo deba quedarse callado. Sus acciones han herido a personas y han dividido a los fans. La música metal siempre ha sido atrevida y diferente. Pero esto no es atrevido, es cruel. Usar símbolos y palabras de odio no es arte. Es una clara decisión defender algo que está muy mal.
La banda no ha hecho ningún esfuerzo por cambiar. Se han reafirmado en su postura. Actúan como si la gente los estuviera atacando injustamente. Pero si propagas el odio, debes esperar que la gente responda. La música es poderosa. Puede unir a las personas o puede dividirlas. Grant Belialski eligió dividir a las personas. Por eso su nombre aparece en tantas listas de odio. Stalgebitter. Cuando piensas en una banda que plantea preguntas muy difíciles, es imposible no pensar en ellos. No solo son odiados, sino que también son temidos y vigilados. Este grupo alemán ha compuesto canciones que apoyan claramente las ideas de la Alemania nazi. Sus letras no se esconden detrás de palabras ingeniosas. Son directas y contundentes. Alaban a grupos que han causado un daño real. Enarbolan los mismos valores que provocaron uno de los momentos más oscuros de la historia mundial. No se trata de ser diferentes. Se trata de propagar el odio por el mundo. La policía los ha investigado muchas veces. Sus palabras y sus mensajes se consideran peligrosos. Algunas personas dicen que solo están ejerciendo su libertad de expresión. Pero cuando la libertad de expresión se convierte en discurso de odio, se transforma en un arma. Stalgebitter utiliza su música como una herramienta para difundir el dolor. Sus canciones suelen ser reproducidas por grupos que promueven el odio. Se convierten en parte de reuniones en las que las personas comparten opiniones extremas. Sus álbumes son difundidos por personas que quieren recuperar el pasado. No las partes buenas, sino las peores. Grupos como la Liga Antidifamación los han calificado como parte de movimientos extremistas. Algunos fans dicen que la banda es incomprendida, pero es difícil malinterpretar palabras que apoyan el odio. Su música está prohibida en muchos lugares. Algunas tiendas se niegan a vender sus discos. Las plataformas musicales han eliminado sus canciones, pero la banda sigue teniendo fans que comparten su trabajo en secreto. Rammstein. Rammstein es una de las bandas de metal más famosas del mundo, pero la fama no te protege de las críticas. Son conocidos por sus grandes espectáculos y sus impactantes vídeos, pero a veces su impacto se convierte en algo peor. Muchas personas han dicho que Rammstein cruza la línea entre el arte y el odio. Sus espectáculos incluyen símbolos y trajes que recuerdan a la Alemania nazi. No se trata de cosas sin importancia, sino de imágenes grandes y claras que traen recuerdos dolorosos a muchas personas. La banda dice que solo es arte. Afirman que no están tratando de hacer una declaración política. Pero muchos fans y críticos no se lo creen. Cuando tus vídeos muestran soldados marchando, banderas en llamas o uniformes que se parecen a los que se llevaban durante la Segunda Guerra Mundial, la gente se da cuenta. Estas elecciones no son accidentales. Alguien las diseñó, alguien las aprobó. La banda tomó la decisión de utilizarlas. Esto ha causado una gran indignación. Algunos fans se sienten traicionados, otros dicen que la banda debería saberlo mejor. Rammstein ha tenido muchas oportunidades para cambiar o dar explicaciones. Pero en lugar de eso, a menudo defienden sus decisiones o incluso van más allá. Eso hace que la gente se pregunte, ¿les importa cómo hacen sentir a la gente? ¿O solo buscan llamar la atención a cualquier precio? El arte puede ser atrevido. Incluso puede incomodar a la gente, pero no debe hacer daño. Cuando una banda empieza a parecer que disfruta del odio que despierta, la gente se da cuenta. La negación de Rammstein del significado de sus actos parece poco convincente. Sus fans se merecen algo mejor. Su música puede sonar potente, pero sus decisiones hablan más alto que su sonido. Eleven. Lars Ulrich, Metallica. Este es un nombre que todos los fans del metal conocen, pero ser famoso no significa ser querido. Mucha gente lo ve como una de las figuras más odiadas de la historia del heavy metal. Su caída en desgracia comenzó a principios de la década de 2000. Fue entonces cuando lideró la ofensiva de Metallica contra Napster, el sitio web para compartir música. Para los fans, parecía que una estrella del rock rica estaba enfadada por no hacerse más rica. Recordaban cuando Metallica era la banda que luchaba contra las grandes corporaciones. Ahora Lars parecía estar de su lado. Él dijo que se trataba de proteger la música, pero los fans pensaron que solo quería impedir que la gente obtuviera canciones gratis. La medida lo hizo parecer codicioso, no noble. Desde entonces, el odio no ha hecho más que crecer. También se ha cuestionado su forma de tocar la batería. Algunos dicen que nunca mejoró, otros dicen que empeoró. En Internet, a menudo se burlan de él por perder el ritmo o por sonar descuidado. Los vídeos que muestran sus errores se han vuelto virales. Ya no se trata solo de Napster, se trata de respeto. La gente quiere habilidad y humildad de sus ídolos. Lars da la impresión de ser ruidoso y orgulloso. Habla mucho,
rara vez admite sus errores. Para algunos, esa actitud es demasiado difícil de soportar. 12. David Draiman, Disturbed. Este tipo tuvo en su día al mundo del metal en la palma de su mano. Pero ahora, su nombre suscita más discusiones que aplausos. El cantante de Disturbed construyó su imagen en torno a la audacia y la valentía. Pero muchos fans piensan que ha ido demasiado lejos. No solo hace música, sino que se enfrenta a todo el que no está de acuerdo con él. A menudo arremete contra los críticos y los fans en Internet. En lugar de aceptar las críticas, las ataca. Draiman se considera honesto. Otros lo califican de grosero y difícil de tratar. Cuando alguien siempre cree que tiene la razón, resulta agotador escucharlo. Eso es lo que mucha gente piensa ahora de él. Sus entrevistas están llenas de palabras fuertes. Pero las palabras fuertes no siempre son inteligentes. Los fans también dicen que la música de Disturbed no ha cambiado. Todos los álbumes suenan igual. Culpan a Draiman de mantener al grupo estancado. Tiene un control absoluto sobre el sonido del grupo. Ese control podría estar ahogando cualquier cosa nueva o emocionante. Algunos fans se han ido. Otros se quedan. Pero están cansados. Cansados de escuchar las mismas canciones. Cansados de la misma voz fuerte diciendo las mismas cosas atrevidas. 13th Satanic Warmaster, Werewolf. El proyecto en solitario de un músico finlandés conocido solo como Werewolf. Al principio, puede parecer otro grupo más de black metal, pero, al fijarse más, las cosas se oscurecen. Werewolf siempre ha dicho que su música trata sobre el mal, la oscuridad y las ideas satánicas. Sin embargo, mucha gente cree que hay algo mucho peor detrás de esas palabras. Se le ha relacionado con algo llamado black metal nacionalsocialista, una parte del mundo de la música llena de creencias racistas y llenas de odio. Aunque él sigue diciendo que no forma parte de ello, sigue apareciendo en los mismos eventos y trabajando con bandas que claramente sí lo son. No es solo la música. Los carteles, las portadas de los álbumes y los símbolos que utiliza están llenos de cosas que se parecen mucho a símbolos de odio. Puede que él diga que solo son parte del estilo, pero no parecen inocentes. La gente lo ve y se pregunta, ¿por qué seguir utilizando esas imágenes si no quieres que te relacionen con el odio? Sus fans lo defienden diciendo que solo es arte, pero muchos otros, incluidas personas del mundo del metal, lo están denunciando. Están haciendo preguntas difíciles y no obtienen respuestas claras. Eso es lo que empeora las cosas. Ni siquiera sus conciertos se libran de estos comentarios. Algunos locales han cancelado sus conciertos después de ver con quién trabaja. Otros lo han prohibido por completo. Se ha convertido en una señal de advertencia. Algunos piensan que está llevando el black metal a un lugar al que no debería ir. Él dice que se trata de libertad y de no tener miedo. Pero, ¿es realmente libertad cuando se hace daño a otros? Cuando se vuelven a mostrar las mismas imágenes que se utilizaron para causar dolor en el pasado, la gente no se olvida. Alza la voz. Y tiene motivos para hacerlo. 14th Avenged Sevenfold. Esta banda no siempre ha enfadado a la gente. Al principio tenían guitarras rápidas, voces potentes y raíces heavy metalcore. Sus primeras canciones eran salvajes, furiosas y llenas de fuego. Muchos fans del metal los adoraban por eso. Pero con el tiempo, algo cambió. El fuego se suavizó. El sonido se volvió más suave, más parecido al rock que se escucha en la radio. Y a muchos fans no les gustó ese cambio. Sentían que la banda había dado la espalda a lo que la hacía especial. La gente no solo dejó de gustarle la música, sino que empezó a sentirse engañada. La banda parecía más centrada en ganar dinero y hacerse famosa que en componer canciones potentes. Añadieron más partes lentas, estribillos pegadizos y sonidos pulidos. Algunas de las cosas que les hacían parecer reales, crudos y diferentes, simplemente desaparecieron. Muchos fans se preguntaron, ¿por qué cambiar? ¿Por qué dejar atrás el sonido que les dio su gran oportunidad? No era solo crecimiento. Parecía que estaban huyendo de quienes eran. Eso dejó un sabor amargo en la boca de la gente. Y luego está el aspecto. Avenged Sevenfold ofrece espectáculos grandes y llamativos. Visten con trajes elegantes, actúan de forma dramática en el escenario y utilizan luces brillantes y llamas. A algunas personas les encanta ese tipo de cosas, pero otras piensan que todo es falso. Dicen que ahora la banda se preocupa más por su aspecto que por su sonido. En un género en el que la honestidad y la emoción importan más que el vestuario. Eso no queda bien. Se supone que el metal es duro, real y auténtico. Pero cuando parece más un desfile de moda, los fans se sienten abandonados. 15th
Cannibal Corpse. Esta es simplemente una de las bandas más impactantes del metal. Su música es rápida, ruidosa y brutal. Pero lo que realmente los distingue es la forma en que hablan de la muerte, el dolor y la violencia. Las portadas de sus álbumes están llenas de imágenes sangrientas. Sus letras describen cosas terribles con gran detalle. Dicen que es solo ficción, como las películas de terror. Pero mucha gente cree que han ido demasiado lejos. Cuando todas las canciones tratan sobre crímenes o sufrimiento, dejan de parecer una historia y empiezan a parecer algo más oscuro. Los críticos dicen que la banda muestra demasiada violencia, especialmente contra las mujeres. Algunos piensan que su música no solo da miedo, sino que también incita al odio. Esto ha llevado a su prohibición en muchos países. Algunas tiendas se niegan a vender sus álbumes. Algunos lugares no les dejan actuar. Incluso en países donde se protege la libertad de expresión, la gente se está pronunciando. Dicen que esto no es arte, que es simplemente asqueroso. Y por muchos fans que los defiendan, la voz de la preocupación sigue creciendo. Cannibal Corpse sigue defendiendo las mismas ideas. No cambian, no se disculpan, se reafirman. Eso hace que algunas personas piensen que se enorgullecen de incomodar a los demás. Han construido toda su imagen en torno a lo ofensivo. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo deja el arte de ser arte y se convierte en algo peligroso? Es una pregunta que la gente se hace cada vez que sale un nuevo álbum. Y las respuestas nunca son fáciles. 16. Confess, banda de metal iraní. Si buscas una banda de metal típica, busca en otra parte. Vienen de Irán, un lugar donde la música heavy no solo está mal vista, sino que puede llevarte a la cárcel. Las canciones de la banda son ruidosas, furiosas y llenas de palabras fuertes sobre la fe y el poder. Eso por sí solo ya causaría problemas. Pero Confess no se contuvo. Lanzaron canciones con títulos como I'm Your God Now, Ahora soy tu Dios, y sus letras atacaban directamente a la religión y al gobierno. Eso enfureció a las autoridades. En 2015, los dos miembros principales fueron detenidos por la policía. Los encerraron en celdas pequeñas y los dejaron solos durante semanas. Más tarde, fueron condenados a más de 14 años de prisión e incluso a azotes. ¿Su delito? Hacer música, decir la verdad, desafiar las normas. Era más que un castigo. Era para asustar a los demás y silenciarlos. Pero Confess no se quedó callado. Incluso después de todo lo que pasaron, siguieron luchando, siguieron componiendo. Y su historia se extendió por todo el mundo. Para mucha gente, Confess se convirtió en héroes, no solo por su música, sino por su valentía. Lo arriesgaron todo por sus canciones. La mayoría de los músicos se preocupan por las críticas o la venta de entradas. Confess tenía que preocuparse por la cárcel, las palizas y cosas aún peores. Su dolor se convirtió en parte de su música, y los fans lo sintieron. No solo los escuchaban, sino que los apoyaban. 17th Slipknot. Estos chicos siempre quisieron parecer diferentes. Llevaban máscaras aterradoras, monos a juego y gritaban canciones a todo pulmón mientras lanzaban objetos al público. La gente los notó rápidamente, pero no siempre de buena manera. Muchos fans del heavy metal auténtico decían que Slipknot se preocupaba más por su aspecto que por su sonido. Sus canciones solían sonar todas iguales. Daba la impresión de que lo hacían todo para escandalizar, no para hacer buena música. Los fans empezaron a preguntarse si la banda tenía algo real que decir. Su aspecto era salvaje, pero sus canciones no evolucionaban mucho. Con el tiempo, cada vez más gente consideraba aburridos sus trucos. Algunos fans dicen que ellos fueron los responsables del declive del metal. Slipknot formaba parte de la ola del nu metal, un tipo de metal que mezclaba el rap y ritmos fáciles. Los fans del metal que les gustaban las guitarras rápidas y las letras profundas veían el nu metal como algo falso y suave. Slipknot encajaba en ese molde. Sus espectáculos salvajes, llenos de gritos y saltos, no ayudaron a cambiar de opinión. Hacían que pareciera que intentaban tapar canciones flojas con ruido y fuego. 18. Glenn Benton, Dayside. Esta banda no solo enfadaba a la gente, sino que la impactaba. Se quemó una cruz al revés en la frente. Decía que seguía a Satanás. Decía que mataba animales pequeños por diversión. Luego, dijo que moriría a los 33 años para ser lo contrario de Jesús. Eso no sucedió. Más tarde dijo que esas palabras eran una tontería, pero para entonces la gente ya estaba molesta. No eran bromas sin importancia. Los fans sentían que había cruzado la línea una y otra vez. Incluso su banda, Dayside, se metió en problemas. Sus carteles mostraban imágenes violentas, como Jesús con una bala en la cabeza. Eso les valió la prohibición en algunos lugares, como en Chile.
Hicieron un videoclip llamado Homage for Satan, que fue prohibido en la televisión del Reino Unido. Cuando Glenn lanzó Carne Podrida al público en los conciertos, la gente se puso enferma. Algunos fans se marcharon. Ya no parecía música, parecía algo peor. 19th Slayer. Slayer siempre traspasó los límites, pero al cabo de un tiempo, esos límites empezaron a parecer líneas que no debían haber cruzado. Sus canciones eran ruidosas, rápidas y estaban llenas de imágenes oscuras. Eso por sí solo no era el problema. Era lo que había detrás de las canciones lo que molestaba a la gente. En la década de 1990, los padres de una niña que había sido eliminada culparon a Slayer. Dijeron que los que lo habían hecho se habían inspirado en su música. El tribunal no estuvo de acuerdo, pero la gente empezó a hacer preguntas. Luego vinieron más problemas. Slayer tenía un logotipo que se parecía mucho a un símbolo nazi. Dijeron que no era intencionado, pero los fans no estaban seguros. Una de sus canciones más conocidas, Angel of Death, hablaba de un médico nazi que hacía cosas horribles. Algunos decían que era historia, otros decían que parecía que alababan el mal. Slayer también cambió la letra de una canción llamada Culpable de ser blanco. La terminaron con Culpable de tener razón. Eso empeoró las cosas. ¿Era una broma? ¿O intentaban decir algo feo? En 2006, lanzaron una canción llamada Jihad, que contaba la historia del 11 de septiembre desde el punto de vista de un terrorista. Los fans se quedaron impactados. Algunos dijeron que habían ido demasiado lejos, otros se preguntaron si solo estaban tratando de causar dolor para llamar la atención. Slayer parecía disfrutar siendo la banda sobre la que todo el mundo discutía. Jeff Whitehead, Leviathan. Rest hacía música en solitario bajo el nombre de Leviathan, pero lo que hizo en la vida real conmocionó a los fans más que ninguna de sus canciones. En 2011, la policía lo detuvo por agredir a su novia. Los cargos eran graves. Entre ellos